Cuando los argumentos lógicos se acaban, cuando empieza a descender el clima de expectativa sobre gestiones de carácter liberal conservador en nuestro continente, emergen las viejas prácticas a nivel propagandístico, ¿no? Emerge el problema de la seguridad como argumento. Y creo que tenemos en el porvenir, por un lado, debido a los planes de ajuste que se observan en esta zona de la región y en particular en la República Argentina, un descenso del respaldo popular al gobierno de Cambiemos. Y tenemos un ascenso de la propaganda comunicacional relacionada con el tema seguridad. Sin embargo, parece que va a tener una novedad preocupante, y es que esta propaganda inserta con forceps sobre la opinión pública va a hablar de seguridad en sentido político, tratando de equiparar algunos sucesos europeos con las vicisitudes del sur continental. Va como advertencia y también va como consideración cuando se intenta desempolvar el disparate Nisman, el informe que iba a presentar el fiscal fallecido en contra de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, que no hizo otra cosa que tratar de enlazar a la Argentina con Irán a través de un memorándum que habilitaba a la justicia a interrogar a aquellos que habían sido sindicados como sospechosos sin más prueba que la consideración mediática. Para estar atentos y también para estar atentos, el programa de hoy, acerca del origen de determinadas movidas, ya a nivel planetario, porque todos están preocupados por lo que sucede en Europa. Algunos han observado que ha habido ataques terroristas en otras regiones del planeta, menos enfocadas, pero pocos se preguntan de dónde viene, por qué y cuál es el objetivo de esos ataques. Nuestro compañero de la Señal Medios, Gustavo Ramírez, ha investigado sobre el tema y ha descubierto unas cuantas cosas leyendo archivos desclasificados. ¿Cómo estás, Gustavo? ¿Qué tal, Gabriel? ¿Cómo estás? Un gusto poder estar en este programa. Bueno, en parte, cómo nos van presentando algunas cuestiones, ¿no? Por ejemplo, por un lado el terrorismo, por otro lado el narcotráfico, por otro lado el sistema financiero. Y uno se preguntará qué tiene que ver cada una de estas cosas. Bueno, una cosa no se puede generar sin la otra, sobre todo por lo que ha pergeñado Estados Unidos históricamente, pero no solamente Estados Unidos, sino aparece un actor central que parece estar borrado cuando hablamos de este mapa global de dominación de superpotencias. Claro. Y hablamos de Gran Bretaña, que también ha trabajado y mucho en Medio Oriente, por ejemplo, generando no solamente colonias a través de las características imperiales que ha tenido propiamente tradicionales, claro, Gran Bretaña, sino generando redes de relaciones sociopolíticas en distintos estamentos de la sociedad de Medio Oriente. Una sociedad que a ojos de Occidente se presenta bastante compleja, pero en realidad todas las sociedades son complejas, claro, si las miramos en profundidad. Estas últimas semanas, para mediados del mes de julio, Estados Unidos, el Congreso precisamente, desclasificó un archivo importante sobre los atentados del 11S. Son las famosas 28 páginas. Muchos hablaban de estas 28 páginas. En su principio, allá por el año pasado, nosotros hablábamos aquí en La Señal con otros especialistas como Oscar Audara, vos y otros compañeros que veníamos trabajando el tema sobre la posibilidad que tanto republicanos como demócratas en el Congreso de Estados Unidos pudieran trabajar en la desclasificación de estos archivos que iban a tratar de dar luz sobre un tema tan complejo como tiene que ver los atentados. ¿Por qué complejo? Porque la historia oficial no cierra por ningún lado. Cuando asumió su rol como ministro de Defensa Ronald Rumsfeld, lo primero que hace es querer modificar la estructura del Pentágono.
Rumsfeld dice en una conferencia dentro del propio Pentágono que el peor enemigo del Pentágono era el propio Pentágono. Quería eliminar los estamentos burocráticos y quería darle una política activa a Estados Unidos por fuera de Estados Unidos. Para eso necesita un adversario malo, un adversario muy dañino, ¿no? Y si no está el adversario, a veces hay que construirlo para justificar el propio accionar. A partir de ahí se construyó esa imagen de adversario malo, del demonio de Medio Oriente. No el demonio de un país, sino Medio Oriente como el demonio focalizado todos esos contra pueblos, Occidente, contra Occidente. Rumsfeld dice en esa conferencia que cueste lo que cueste van a ir en contra de Irak. Irak, uno de los principales países petroleros y con un alto desarrollo sociocultural y político, tanto como Irán en su momento, tenían que ser los objetivos claros para Estados Unidos y su socio Israel. Para esto necesitaban la explosión también del mundo árabe. Esto que conocemos como primavera árabe tal vez no sea tan primaveral, porque emergen figuras centrales dentro de la política de ese universo tan complejo, y nosotros lo estamos haciendo demasiado resumido si se quiere. Aparecen figuras centrales en cuanto a la estructura política como Arabia Saudita y Qatar. Arabia Saudita, que es un reino que fue funcional desde su conformación a los intereses de la corona británica. Fueron socios, pero también Estados Unidos termina siendo socio de Arabia Saudita. ¿Por qué empezamos por acá? Porque si no, no se va a poder entender la desclasificación de los archivos. Estos archivos que empiezan a dar luz sobre algunas cuestiones puntuales. Primero, que Irak no tenía nada que ver con el atentado a las Torres Gemelas. Nosotros tenemos información que hubo durante mucho tiempo insistencia por parte del gobierno de Bush de culpar como fuera a Irak de los atentados de las Torres. Tener una excusa válida para poder agredir, tener una guerra franca en aquella región. Afganistán es uno de esos puntos. Pero también implica ocultar una trama de negocios financieros y políticos que involucran directamente al gobierno de Bush, a Estados Unidos históricamente, a la corona británica y a Arabia Saudita. Me interesa la mención de dos naciones como detalle, y después vamos a ir sobre la táctica norteamericana de común acuerdo con Arabia Saudita sobre la región. Hay un proceso, claro. Este proceso que estamos viviendo es diferente a la revolución conservadora de Reagan-Thatcher, donde se afirmó la unipolaridad. Aquí hay multilateralidad y no se puede hacer cualquier cosa. Esto explica también que los ejércitos regulares en algunas zonas hayan sido relevados por fuerzas de carácter mercenario. Pero también no dejaría de mencionar que de las naciones agredidas, la dirigencia iraquí y la dirigencia libia en algún momento se recostó sobre Estados Unidos y después recibió una patada en el trasero, mientras que Siria e Irán en ningún momento plantearon transigencia. Ni Hafez al-Assad ni el imán Khomeini plantearon algún tipo de connivencia con el imperio norteamericano y han resistido. Da la sensación que plantarse rinde sus frutos. Quería señalar eso porque el decurso de los acontecimientos lo habilita aun cuando sea aventurado sacar una conclusión al respecto. Fíjate, Gabriel, que cuando, siguiendo el hilo de lo que venís diciendo vos, cuando muere Gaddafi en Libia, hay una apropiación de las armas de guerra de Libia, que era un país con un desarrollo tecnológico importante. Y un nivel de vida importante. Cabe destacar esto porque cuando se nos presenta Medio Oriente, en esta génesis de construcción del terrorismo, y en estas falacias que se van construyendo, en esta ficción, nos presentan una literatura bastante particular, donde parecería ser que los países que componen la estructura de Medio Oriente son países del subdesarrollo, pobres, que no tienen, bárbaros, que no tienen cultura, que no tienen
inteligencia militar, que no tienen construcción en industria militar. Y la verdad que es todo lo contrario, porque se encuentran con una sociedad muy desarrollada, que además es milenaria, y que viene haciendo trabajos profusos en ciencia y en técnica también, desde su lado. El problema es que no pueden acceder a Occidente, porque Occidente levanta muros para que eso no crezca y llegue precisamente a Occidente. En función de esto, cabe señalar que cuando muere Gaddafi hay una apropiación de las armas de guerra a través de una red compleja que trazan Turquía, Arabia Saudita, Qatar y Estados Unidos. ¿Cómo se liga esto con los desclasificados de lo que estás hablando? En principio porque parte de estos archivos desclasificados empiezan a dar luz sobre la relación que podrían tener los secuestradores de los vuelos del 11 de septiembre con Arabia Saudita. Arabia Saudita como financiador de estos ataques. No es la primera vez que Arabia Saudita financia grupos extremistas para poder perpetrar ataques terroristas. Arabia Saudita es uno de los grandes fagocitadores en Medio Oriente de los grupos radicalizados. De hecho, ha armado estructuras a través de lo que especialistas conocen como madrasas, que vendrían a ser casas saudíes donde se enseña de alguna manera el Islam y se lo mal enseña en todo caso y se lo utiliza para radicalizar grupos que ya vienen desde otra estructura psicocognitiva, si se quiere, y se les permite desarrollar así su estructura de casi militarización de estas sociedades. La desclasificación de los documentos es ambigua en este sentido porque por un lado dice que los atacantes han tenido relación con Arabia Saudita. Sin embargo, en otro apartado de esta desclasificación, tanto los testigos del FBI como de la CIA no pudieron, entre comillas, lo voy a poner esto, no pudieron identificar claramente la participación de Arabia en los atentados. Recordemos que con anterioridad y hace muchos años, con el desarrollo de las investigaciones, tanto el FBI como la CIA dieron acabadamente por descartado que Arabia Saudita haya tenido participación en estos atentados. Claro, si uno relaciona que, por ejemplo, Donald Rumsfeld quería sí o sí ir por Irak y que Bush aceptó esa hipótesis de ir por Irak, obviamente que podía haber un desvío de la investigación por parte de los agentes del FBI y de la CIA. Hay una premisa básica, ¿no? Se acusa prácticamente en el mismo momento que surge un atentado. Se tiene predefinido el adversario a combatir. Así lo han padecido los sirios, así lo han padecido los iraníes, así lo ha padecido una organización que tiene rumbo político, no terrorista, y que opera únicamente en la región Líbano y entorno, como es Hezbollah, que ha sido focalizada como acusada, imputada por atentados aquí en la Argentina, lo cual es operativamente un verdadero dislate. Sin embargo, se dicen cosas al voleo, se dicen cosas a la que te criaste, con la impunidad del medio concentrado. Yo pongo en pantalla esto y ustedes lo tienen que creer, y el que no lo cree no acepta la democracia o es un negador de la realidad. Ojo con el tema que planteábamos al comienzo, porque en realidad nadie cree que haya problemas de terrorismo en el sur del continente americano, pero basta para ellos con ponerlo en una placa en la pantalla, tirar algunas versiones y trabajarlo de ese modo. Bueno, en estas últimas semanas Brasil ha declarado la alerta amarilla y Argentina está casi a punto de hacerlo, pero no es casualidad esto. Todavía los servicios de inteligencia tanto de Brasil como de Argentina no tienen información acabada de lo que podría llegar a estar sucediendo con distintas células del ISIS que pudiera llegar a estar operando en Sudamérica. El problema es que hubo un cambio de política internacional, se corrieron los ejes de la política internacional tanto de Brasil como de Argentina. Argentina se terminó aliando sellando pactos con la Alianza del Pacífico precisamente y condenando cualquier intromisión de la estructura del narcotráfico o del terrorismo.
Esto pone al argentino en una posición muy particular, deja de ser un país neutral frente a la situación mundial que condenaba con la gestión anterior de Cristina Fernández, condenaba al terrorismo y condenaba al narcotráfico, pero no intervenía directamente del lado de Estados Unidos en esta guerra contra el narcotráfico y contra el terrorismo. Porque en realidad el tema de la lucha contra el narcotráfico es una excusa que no está lejos de la protección de las empresas de narcotraficantes que resuelven cooperar con el imperio norteamericano. Aunque se diga lo contrario, en buena medida esto es lo que sucede. Por eso hay una amalgama de intereses, como vos señalabas hace un rato, financieros, armamentísticos y vinculados con el narcotráfico. Fíjate, Gabriel, que estas cuestiones de amenaza o estas alertas de amenazas o de operaciones de células terroristas se dan en el momento que Argentina comienza a afianzar la idea de que Estados Unidos puede poner bases militares en su territorio. Porque es una propaganda que genera control, idea de la necesidad de control, por eso hablábamos más temprano de la seguridad. Fíjese por dónde venimos después.